Vamos a empezar con la carta de Smith. Esta carta de Smith se utiliza mucho en el área de telecomunicaciones, ya sea en laboratorios de medios de transmisión, teoría electromagnética, microondas. Es una forma gráfica para resolver problemas de líneas de transmisión. Un ejemplo lo puedes ver en los libros de microondas de ingeniería de microondas de Possard o líneas de transmisión del Dr. Rodolfo Neri Vela. Pues trabaja con coeficientes de reflexión. El coeficiente de reflexión lo podemos ver como impedancias de carga, lo podemos trabajar con impedancias de entrada, dada la impedancia característica de la línea de transmisión. Esta coeficiente de reflexión debe ser menor o igual que 1. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos muchos círculos, como estás viendo, muchos círculos a determinadas distancias. Este sistema hace repetición o algo periódico de un sistema que trabaja a lambda medios. Bueno, entonces tenemos una resistencia aquí. Los círculos son resistencias y los valores de los círculos nos está diciendo en esta parte de acá. Resistencias, por ejemplo, de 2, 3, 4, 5, 10, 5, 2, 1, 0. Entonces, todos los círculos, aquí está un círculo chiquito que vale de 10, un círculo más o menos de 5, otro círculo de 2, otro círculo de 1, que aquí pasa por el 1, 1.0, otro círculo de 5, ¿sí? Son varios círculos que nos representan la resistencia. Y con esto podemos representar impedancias, porque la impedancia, si la trabajamos en forma compleja, contiene resistencias y reactancias. En la parte de la impedancia, pues las reactancias las podemos tener ya sea inductivas o capacitivas. Si es inductiva, la tenemos arriba de la parte de la línea de la resistencia. Sería positiva, reactancias inductivas. Pero también las podemos tener los brazos, que no son círculos, son bracitos, que son reactancias capacitivas que son negativas. Entonces, resistencia, círculos, varios círculos determinados con valores determinados y varios bracitos, ya sea capacitivos o inductivos. Los valores de los brazos, por ejemplo, serían de 1, .8, .6, .4, .2. Igualmente acá la única diferencia entre dos es que acá arriba es inductiva, positiva, y acá arriba sería negativa. Y con eso podemos construir pues nuestra impedancia compleja. Esa impedancia compleja, por ejemplo, une entre las resistencias y las reactancias para construir la impedancia compleja, que sería resistencia más menos reactancia. Entonces, por ejemplo, queremos este círculo de acá. Lo primero que agarramos pues es la resistencia y vemos que es 1.8. Y luego vemos la reactancia, ya sabemos que es más positivo, entonces sería 1.8 más J.06. Y este es nuestro dato, nuestra impedancia, este punto de acá. Es como se obtuvo. Otro ejemplo, por ejemplo, este punto de acá. Tenemos que observar cómo está funcionando este punto. Primero obtenemos la resistencia, observamos qué número es, 0.8. Luego por acá observamos qué número es, 0.4. Entonces el valor de esa impedancia compleja quedaría 0.8 menos, porque es una reactancia capacitiva, menos J, 0.4. Es muy importante que te fijes cómo se escribe y cómo se interpreta cada punto de las impedancias que tenemos acá. Hasta abajo de la línea de la carta de Smith tenemos algunos datos para que tú puedas evaluar el coeficiente de reflexión y el SWR. Después se verá. Vamos a utilizar el Smith 4.0. Este es gratuito. Creo que no sé si nada más funciona para Windows. Bueno, tendrán que checarlo. Para que continuemos aprendiendo cómo funciona la carta de Smith. Ahí nos da la opción de escoger un punto con mouse o keyboard. Entonces vamos a escoger mouse. Con el mouse seleccionamos el punto que deseamos. Vamos a escoger aquí en medio, en el centro. Hay que darle clic. Te aparece una caja de diálogo que tú colocas la frecuencia. Por ejemplo, vamos a poner una frecuencia de 900 MHz.
y le pones OK. Cuando terminas aparece información a tu lado derecho, que aquí le estoy juntando para que sea más información más cerquita, que me dice que el punto DP está a 49.90 más J0. Este punto de acá es el centro de todo. Te dije que si está bien, aquí por ejemplo yo lo puse un poquito movido, pero si yo lo pusiera exactamente daría 50 ohms más J0. Significa que este trabajo de esta carta de Smith está funcionando a una impedancia intrínseca de 50 ohms. Hablando de una impedancia compleja sería 50 más J0. Y de aquí observamos que el sistema, si estuviera aquí ya el dato final, estaría acoplado. ¿Qué significa que esté acoplado? Pues que el VSWR sea 1, que el coeficiente de reflexión sea 0, fíjate 0, 0.1, que la impedancia sea casi igual a Z0, que Z0 es 50 ohms. Aquí está Z0, 50 ohms. Ese punto está funcionando a 900 MHz. No importa la frecuencia, si la estuviéramos trabajando en normalizada, sería Z0 entre la Z y sería menor a 1. Entonces aquí estaríamos viendo valores menores a 1. Pero este software me está dando desnormalizado. Aquí lo estoy dejando por el momento así. Bien, otro punto, por ejemplo, colocamos un punto diferente al de acoplamiento total, acá. Y para que observemos este punto hay que con el mouse seleccionar nuevamente ese punto, nada más un momentito, para que aquí te aparezca el dato, ¿sí? Entonces, si observamos este punto, te dice 1.6, ahí tienes que aprender a interpretarlo, 1.6 más J60, aquí ya lo anoté, ohms. El coeficiente de reflexión de 0.97, BCWR de 74.41, Z0 igual a 50 ohms. La frecuencia es igual a 900 MHz. El punto DP1 es este y el DP2 es el de abajo, ¿sí? Y esta es nuestra gráfica que estamos trabajando. Por el momento no hemos aumentado nada, nada más estamos observando los puntos. Vamos a volver a empezar. Para volver a borrar todos los datos que seleccionamos, ponemos en Edit del Smith, ponemos undo tantas veces sea para que esté limpio. Si no estuviese limpio, pues te sales y vuelves a entrar. Bien, entonces vamos a tocar otro punto, este de acá. Este ya habíamos comentado que era un circuito abierto porque la resistencia es muy alta, son resistencias muy grandes. Entonces, si lo toco, y aparte con el mouse toco también este punto que seleccioné, observamos los datos. Si te das cuenta, la impedancia, como es una resistencia muy grande, pues la impedancia es muy grande. Como está en el centro, la reactancia es 0. ¿Sí? Reactancia 0, 8216 más J0. De ahí tenemos que el coeficiente de reflexión es 1. Aquí está donde está 0.98. ¿Sí? 1. Y el BCWR es grande, 164. Cuando veas estos datos, que BCWR es diferente de 1, coeficiente de reflexión es casi 1, significa que no está acoplado todavía. Ahora hacemos un undo y ahora seleccionamos este punto de acá y lo mantengo con el mouse para observar estos datos de acá. ¿Qué observamos? Pues aquí tenemos un cortocircuito porque ya hemos comentado que la resistencia de este lado es muy poca, casi 0. Eso significa que entonces la impedancia es muy pequeña. Veamos, 0.10 más J030. Bueno, aquí le moví un poco, pero también podría ser J igual a 0 ohms. Esto también tiene que ver con coeficiente de reflexión, que es casi 1, igual que acá. De los dos lados, un coeficiente de reflexión igual a 1 no está acoplado. El BCWR es muy grande, 504 comparación de este, 164. Ninguno de los dos significa acoplamiento, porque el acoplamiento nada más es el BCWR igual a 1. Pero podrías notar que aquí en cortocircuito pues el BCWR es un poco más grande. ¿Por qué? Tendrás que verificar las ecuaciones. En las ecuaciones te lo dice. Bien, tenemos una reactancia inductiva. Ahora vamos a escoger este punto acá arbitrariamente. ¿Y qué observo?
que hay un BCWR de 2.69, un coeficiente de reflexión de 0.45, una impedancia de 49,98 más J51 positivo. Si lo selecciono de esta parte, tenemos nuevamente la misma valor, 49.39, pero menos J50. Si te das cuenta, puse la selección dentro del mismo círculo unitario, porque aquí es el 1, dentro del mismo círculo unitario, en forma simétrica. Entonces, la resistencia es la misma, pero la reactancia está con signo negativa. Negativo en la parte de reactancia capacitiva. Esta es capacitiva. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver cómo seleccionamos el BCWR. Aquí tenemos una opción que son círculos. Puedes escoger aquí con Tool círculos, o también hay un menú directamente donde aparece círculos. Puedes graficar varias cosas. Una de ellas es el BCWR o la relación de onda estacionaria. Para hacer la relación de onda estacionaria en papel, colocas un punto determinado, por ejemplo aquí junto al 2, un punto determinado que esa es la frecuencia de interés. Lo que tendrías que hacer es con un compás, en este punto en el centro, girar el compás a partir de esta línea, y con eso se generaría este círculo de BCWR. Este círculo significa que en todas partes alrededor da de 2, una relación de onda estacionaria de 2. Bien. Vemos, por ejemplo, aquí otro punto de 98 ohms más J51, BCWR 2.63. Si a partir de aquí lo unes, pues te da un BCWR, un círculo de 2.63 un poco más grande. Aquí tenemos, si escogemos este punto de acá, veríamos que la J es casi, no tiene reactancia, es casi es nula. Es una impedancia, una resistencia de 100 más J0. Los arcos de la reactancia. Los arcos de la reactancia son estos de acá, rojos de acá. Fíjate que el color azul, si ves círculos azules y arcos azules, significa que por este lado también podemos ver no impedancias, sino serían admitancias. Bueno, pero estamos trabajando siempre con el rojo. Entonces en el rojo vemos el arco de la reactancia. Si no alcanzas a ver, puse otro punto para que veas este arco de reactancia. Este va a valer el mismo en todas partes. Y por ejemplo, este es de menos 49.30. Tenemos otro arco, varios arcos que tú los seleccionas y te va diciendo cuál es en este software, porque cuando estás en papel, pues ahí te aparece, entonces tú nada más buscas el número. Aquí tienes que seleccionar para que te diga cuál. Vamos a desacoplar para después tratemos de acoplar. Bien, entonces, por ejemplo, partimos de este punto. Selecciono este punto y sujeto con el mouse también este punto para que me aparezca la información. Y me dice 25.87 más J50. Este no está acoplado. Observamos que es 4.20 y el 0.6 del coeficiente de reflexión no está acoplado. Bien, entonces, ¿cómo lo acoplaríamos? Este punto tan sencillamente lo tendemos a acoplar con algunas resistencias, inductancias o capacitancias. Por ejemplo, le pongo una resistencia y me empiezo a mover. Cuando pongo resistencia me estoy moviendo entre los círculos, entre una resistencia y otra. Me muevo y lo que voy a hacer es tratar de moverme en lo que se me permita. Cuando tú descargues este software y te empiezas a mover, vas a ver que no se puede mover en todas partes. Cuando tú lo activas, nada más se puede mover hacia una parte. Entonces, tú te vas a tratar de mover y encontrar la ruta al centro. Enseguida coloco un capacitor en serie junto a la resistencia, le doy clic y me empiezo a mover. Nada más se puede mover en esta línea, ya sea para arriba o para abajo, pero yo sé hacia dónde voy hacia acá. Entonces ya cuando llegue aquí le doy enter y ya acoplé esta impedancia. ¿Cómo? Con una resistencia de 24.8 ohms
y un capacitor de 3.5 picofaradios en serie. Enseguida, la mismo punto, pero por otra ruta. Fíjate cuál es la ruta anterior. Me fui por acá y de ahí bajé. Pero no necesariamente es la única. Puedo aplicar un capacitor primero y empiezo a bajar. El capacitor son signos negativos, entonces empieza a bajar. Si pusiera una inductancia tendría que subir. Entonces no, pongo un capacitor, empiezo a bajar y luego me muevo en la resistencia. Pongo la resistencia y en vez de irme hacia el cortocircuito, no, me voy hacia acá, al centro. Lo suelto y ya lo acoplé. ¿Qué valores me dicen para acoplarlo? Dice, pues para esto requeriste una resistencia de 24.7 ohms y una capacitor de 3.5 picofaradios. Mira, se parece, es lo mismo, pero agarraste otra ruta. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, esta de acá, que no la puse. Esta de acá primero me desplazo con un capacitor, fíjate, en paralelo y una resistencia en paralelo. Primero coloco mi capacitor en paralelo, me muevo y luego mi resistencia en paralelo, me muevo y ya lo acoplé. Y estos son diferentes valores, es porque están en paralelo. En paralelo sería 2.8 picofaradios y 83.6 ohms de resistencia, diferente a las resistencias que tenía yo trabajando en serie. Bueno, entonces aquí lo importante, la idea es que tú aprendas para qué sirve la utilización de esta carta de Smith, es para que nos vayamos acercando al centro. Aquí tenemos otro ejemplo, partimos de este punto, quiero acoplarlo, para acoplarlo pues entonces requiero moverme con una resistencia, me muevo, suelto, luego aplico una inductancia porque si es capacitancia se va hacia atrás, hacia negativo, entonces quiero subir positivos, entonces pongo una inductancia y ya está. Para este sistema que antes era de 9.91 más J24, lo acoplé poniéndole una resistencia de 40.6 y una reactancia y una inductancia de 4.3. Pero ¿qué pasaría ahora si empezamos a hablar de líneas de transmisión? En líneas de transmisión, pues vamos a empezar, siempre se empieza con un punto determinado aquí en este software. Entonces, con una impedancia, por ejemplo, una impedancia de carga. Si no fuera una impedancia de carga en algún punto, puedes empezar, dado lo que te está diciendo el problema, con una impedancia en cortocircuito, que sería acá, en el 0, o una impedancia de circuito abierto, acá, en este punto. ¿Sí? Entonces, son como tres opciones que podemos trabajar, quizá haya otras. Bien, entonces aquí partimos con una impedancia de 100 ohms. ¿Cómo le hacemos? Ahora sí, este es diferente. Aquí hay que escoger keyboard y hay que seleccionar que sea en forma rectangular y escribes 100 ohms más 0J. Y ya tenemos este punto, para que sea exactamente este punto. Hace rato con el mouse nosotros lo poníamos, pero no era tan exacto. Y para que sea exacto, pues no hay otra más que moverlo con el keyboard, esta opción de keyboard. Entonces ya lo colocaste, la impedancia de 100 ohms más J0, y a partir de ahí vamos a acoplarlo con una línea de transmisión. Obvio, hay que poner la línea de transmisión. Primero, queremos manejarlo a 900 MHz. Hay veces que no necesitamos trabajarlo a 900 MHz y lo manejamos como longitudes de onda. Entonces, finalmente cualquiera de las dos deben de ser. 900 MHz, saco su lambda, sería velocidad de luz entre frecuencia, me da 0.33. Si estuviera trabajando con lambda medios, porque la carta de Smith trabaja lambda medios, sería 0.16. ¿Sí? Entonces me regreso a los datos que me están pidiendo de la línea de transmisión. ¿Cómo selecciono la línea de transmisión? Me voy acá y dice line, le doy clic, me aparece esta caja de diálogo. Le digo, quiero trabajar a una impedancia intrínseca de 50 ohms. Enseguida coloco mi longitud de onda. Fíjate que aquí no me pide longitud de lambda medios, entonces pongo 0.33. Lambda normal, 0.33. No importa el dato que ponga acá, el que me va a tomar en cuenta va a ser este. Entonces le doy Enter.
al momento que le doy Enter, me da un comportamiento determinado. Todavía no está acoplado porque lo único que hice fue ponerle la línea de transmisión. Entonces pones la línea de transmisión para conectar de un punto de aquí, de tu departamento al otro departamento de tu abuelita. Le vas a colocar un cable coaxial o un cable telefónico. Entonces, ¿cuál es la distancia? Aquí dice, por ejemplo, 109 milímetros. Bueno, este es más chiquito, pero bueno, ya es un ejemplo, lo que acabo de ver. Aquí ya está conectada la línea de transmisión y el comportamiento determinado. No está acoplado. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer para acoplarlo? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar una línea de transmisión en cortocircuito o en circuito abierto. SS significa cortocircuito y SO open, un circuito abierto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo un circuito abierto, aparte de mi línea de transmisión, y luego le pongo una resistencia? Entonces, pongo un circuito abierto, le selecciono circuito abierto, clic, se pone automáticamente y me empiezo a mover únicamente como es de cortocircuito, pues hacia el cortocircuito. Entonces, fíjate, se me empiezo a mover y me quedo aquí. Ahí me conviene, está cerca para empezar a llegar a que, a que lo acople. Y enseguida digo, pues con una resistencia. Entonces coloco la resistencia y me muevo tic, 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 y lo suelto. Y ya lo acople. ¿Cómo se acopló? Tenía una distancia determinada de línea de transmisión. Primero la puse porque era la que yo requería. Y luego para acoplarlo, porque tienes que acoplar, pues para que llegue la señal como debe de ser. Si llega atenuada, pues no se puede no puede utilizar la información, entonces tiene que llegar lo mejor posible, lo más eficaz posible, que debe de coincidir la Z de carga con la Z característica. Entonces puse aquí un cortocircuito y puedo decir que requerir una resistencia de 24.8 y pues la línea de transmisión en cortocircuito. Lo conectas y pones eso y ya está. Ya acoplaste tu sistema y está funcionando bien a 50 ohms. Ahora que dices, bueno, es que yo quiero esa misma línea de transmisión anterior y borré las anteriores en undo. Dice, ahora quiero utilizar la de circuito abierto. Coloco la de circuito abierto y fíjate que ahora se mueve en forma diferente hacia el abierto, hacia este punto. No puede llegar al abierto porque está a este lado, pero se mueve en este punto y todavía no está, perdón, se mueve en este punto, en este pedacito nada más, todavía no está acoplado, entonces le coloco la resistencia y ahora sí me muevo. Entonces, nada más este pedacito de acá fue el circuito abierto, que tiende hacia la parte de este lado, del lado derecho. Y bueno, ya está acoplado. A veces no es tan fácil como lo estamos haciendo acá. Aquí hay que hacer ecuaciones, cálculos. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, de la carta de SBIT nos pide una impedancia de carga de 40 más J70. Entonces coloco mi impedancia de carga y le pongo en la opción de keyboard, escribo rectangular y voy a escribir 40 y en el otro espacio más J70, escribo 70 ohms, ya tengo mi primera información, mi Z de carga. Luego dice terminado a 100 ohms. Entonces pongo mi línea de transmisión y le pongo una impedancia de 100 ohms a una longitud de 0.3 lambda. Y me piden encontrar el coeficiente de reflexión a la carga y el coeficiente de la entrada, la impedancia y el VCWR y las pérdidas por retorno. Entonces vamos a empezar. Aquí está ya calculado en este libro del póster. Vamos a comparar los resultados. Entonces me voy a keyboard, le pongo impedancia, en la parte real le pongo 40, en la imaginaria le pongo 70. La frecuencia que voy a manejar por el momento no importa, le pongo OK. Ya está. Aparece la primera información. Enseguida checo
Esto es, le volví a dar clic al elemento de la línea de transmisión. Aquí abrí la línea de transmisión, le di clic, la línea de transmisión, y verifico los datos. Es de punto 3. Al inicio, pues la primera vez le puse punto 3, lambda, verifico y ya está todo bien. Entonces me voy a lo siguiente. El comportamiento es este. Y lo que observo es ya mi primer resultado, que es la impedancia de entrada. Me coloco aquí con el mouse, le doy clic, TP2, y me dice 37.37 más J60. Y se parece bastante a la teoría. Esa es la impedancia de entrada. ¿Cuánto esfuerzo? Bueno, enseguida, nada más me sigo colocando aquí y observo todos los resultados. Veo las pérdidas por retorno, el BCWR, coeficiente de reflexión, y casualmente, no, casualmente, todos se parecen a lo que coincide con la teoría, y ya terminamos. Fue súper difícil. Vámonos con otro ejemplo. Este ejemplo sigue siendo el POSAR. Calcule impedancia, mida la impedancia con una guía ranurada. Bueno, esta es una guía ranurada determinada. Hay que empezar a leer los datos. Dice, se lleva un cable coaxial de 50 ohms ranurado. Dado el cortocircuito, se midieron los mínimos al punto 2, 2.2 y 4.2. Y luego se midió con la carga desconocida y se encontró un SWR de 1.5 que mide voltaje máximo y voltaje mínimo, y encuentras el 1.5. Bueno, aquí te lo dan para que no lo midamos, y los mínimos son estos. Entonces, vamos a recuperar los datos. Como es una guía de onda ranurada, sabemos que los mínimos en cortocircuito, tú pones tu cortocircuito y mides los mínimos y ya sabes que son lambda medios. Para que obtengas la lambda, pues suma los dos. Por ejemplo, si es 0.2, 2.2 menos 0.2 es 2, y 4.2 menos 2.2 pues es 2. Entonces, lambda medios es 2, 2 más 2 son 4. Ya tenemos nuestra primera información, que es la lambda. La segunda información, para empezar a buscar los datos, nos dan las medidas de los voltajes mínimos de la carga desconocida y también del cortocircuito. Dado el cortocircuito, siempre nos va a servir de referencia. Agarramos un punto mínimo con el punto mínimo siguiente del desconocido, que es 4.2, que ya no lo habían dado. Entonces, esos dos puntos, la distancia, 4.2 menos 2.72, nos dan 1.48, que es igual a 0.37 lambda. Es la distancia que tenemos que recorrer para acoplarlo. Fíjate. Bien, entonces, ya tenemos los datos. El dato, ¿te acuerdas que era SWR de 1.5? Nos lo dieron como dato. Aquí está, 1.5. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues empezamos. Empezamos y colocamos el círculo escribimos 1.5. Escribimos 1.5 y le ponemos insertar y aparece 1.5. Listo, nuestro BCWR de 1.5. Enseguida, sabemos que el voltaje máximo, estamos trabajando con voltaje máximo, que significa corriente máxima. No hay más datos, por lo tanto, si es voltaje máximo, corriente máxima, estamos acá, que es cortocircuito. De aquí, ¿qué más tenemos? Nos piden la frecuencia. Vamos a ver la frecuencia. Vamos a obligar entonces a que funcione. Tenemos la frecuencia de 3 por 10 a la 8 entre 0.04, que era la longitud de onda que tenemos. Y para esto pues nos da una frecuencia de 7.5 GHz. Entonces lo colocamos 7500 MHz y le ponemos OK. Ya lo obligamos a que trabajemos a esa frecuencia. Ya estamos con el circuito abierto, nuestro BCWR de 1.5. Y ponemos nuestra línea de transmisión. Obvio, si no, no funciona nada. Entonces colocamos line, le damos clic, nos aparece, ponemos impedancia de 50 ohms y 0.37. ¿Te acuerdas que fue lo que calculamos? El 0.37. Acá está. Eso es lo que vamos a querer que recorra. Entonces, pues ya estamos acá. Colocamos la línea 50 ohms y 0.37 acá. Este valor de aquí ya no importa, pero pues le ponemos 0.37 igual. Entonces le ponemos OK. ¿Y qué va a pasar? Ya está nuestra línea de transmisión funcionando.
Y aquí pues ya tenemos datos. Fíjate que si le doy clic nuevamente a la línea de transmisión, ya me calculó la longitud del elemento. Dice 14.8, que era metros, que era 1.48 centímetros, que es el que ya teníamos calculado antes. Todo va bien, entonces le pongo OK. Bueno, entonces, ahora, esta línea de aquí, negra, que está aquí, esta no la puede hacer el software. Entonces yo lo hice a ojo de buen cubero, más o menos, de este punto TP2 que sí está. Aquí está, mira, TP2 no se nota, pero al momento que terminaste la línea de transmisión te aparece este TP2. Entonces, selecciono este y pongo una línea, o con una regla lo puedes hacer con una regla visual, de aquí a este punto del BCWR, y ese es el punto que me interesa. Entonces con el mouse me posiciono con mi mouse y me coloco aquí, sostengo, doy clic, me aparece esta información y observo. ¿Qué observas? Pues ya son todos los datos que estamos buscando. Una impedancia de carga una impedancia de entrada de 46.81 más J19, no, perdón, era de carga. La que estábamos buscando si es una impedancia de entrada de 46.81 más J19 menos J.19 menos J19.68 ohms, una reactancia de 0.2, una coeficiente de reflexión de 0.2 y una BCWR de 1.5, ¿sí? Entonces este es el resultado directamente de lo que estaba buscando el libro, cuál era la impedancia, y ahí está calculada. Vámonos con otro ejemplo. En el otro ejemplo nos pide, tenemos una línea de transmisión sin pérdidas con un papel como dieléctrico, o sea, un ER de igual a 3, que trabaja una frecuencia de 300 MHz. Se lo saqué del libro de Neribel. La longitud de la línea es de 10 metros y su impedancia característica es de 50 ohms. Al final de la línea se conecta una carga cuya impedancia es de 80 ohms. Coeficiente de reflexión, impedancia de entrada, y calcule las lambda medios y las lambdas. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a encontrar al menos algo. Entonces, esta es la solución que nos pide. Impedancia intrínseca de 50 ohms, una línea de 10 metros y una impedancia de carga de 80 ohms. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Partimos de un punto de 80 ohms, impedancia de carga, colocamos nuestra línea de transmisión, ¿sí? Y pues ya al momento que lo cargamos, ponemos la línea de transmisión a 50 ohms, ya nos empieza a dar los resultados que coinciden con la teoría, a una frecuencia de 300 MHz. Y bueno, eso sería todo por esta parte de ejemplo. Gracias.